algunas patologías dermatológicas que son frecuentes en áreas específicas, ¿no? Por ejemplo, la leishmaniasis es una enfermedad que produce una lesión cutánea, pero en área tropical, ¿no? Nosotros en Cochabamba no tenemos la leishmaniasis en Cochabamba, pero sí tenemos nosotros en el trópico, ¿no? En Chapare. Entonces, una de las características de la leishmaniasis es la úlcera, ¿no? Entonces, la úlcera es la lesión primaria que va a presentar a la leishmaniasis, ¿no? Entonces, son enfermedades producidas por un protozoario del género de la leishmania, y una característica de la leishmaniasis es que la transmisión es a través de la picadura, ¿no? Picadura de un mosquito que es del género de la lutzomía, ¿no? Denominado como flebótomo, ¿no? Y tiene reservorios, ¿no? Que son los animales selváticos. Entonces, en toda patología o enfermedad tropical, por ejemplo, que es transmitida por un vector, que puede ser un mosquito, una rata, ¿no? Hay una cadena de transmisión, ¿no? Entonces, cuando yo intervengo para evitar la enfermedad, tengo que intervenir en esa cadena de transmisión. O sea, ¿qué voy a hacer? Voy a romper la cadena, ¿no? Entonces, así evito la transmisión. Ahora tengo que saber dónde voy a romper la cadena, ¿no? En el caso de la leishmaniasis, en esta cadena de transmisión interviene el agente causal, que es la leishmaniasis, el reservorio, que es un animal salvaje, y en nuestro medio, en el Chapare, el perro, ¿no? Es el mayor reservorio, el vector, que es el mosquito, y nosotros que formamos parte de esa cadena porque somos la parte susceptible, ¿no? ¿Por qué nos interesa la leishmaniasis? Porque produce enfermedad en el humano, ¿no? Porque si no, si fueran otros animales ya sería de importancia para la veterinaria, por ejemplo, ¿no? Pero para nosotros, ¿por qué es importante? Porque produce enfermedad en el humano. Ahora nosotros en esta cadena, ¿a qué nivel vamos a romper? ¿Cómo intervenimos ahí? En el vector, o sea, lucha contra el mosquito, ¿no es cierto? ¿Dónde más podría intervenir? ¿Mm? En el reservorio, ¿no es cierto? Yo voy a evitar, digamos, en el trópico, por ejemplo, son los perros, ¿no? Y el perro entra al monte y sale del monte con la enfermedad y después se va por toda la ciudad, por todo el pueblo, y en el pueblo hay mosquitos. Aunque el hábitat del mosquito de la leishmaniasis es generalmente el monte, ahí vive, en la copa de los árboles. Pero llega un periodo donde baja cuando tiene sed, ¿no es cierto? A refrescarse dentro de las 5, 6 de la tarde, 4, 5, digamos, baja al río para tomar agua, para refrescarse. Y en ese periodo, en ese momento, también la gente va al río a bañarse, ¿no? Entonces ahí se encuentran los dos y ahí se pican, ¿no es cierto? Uno. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Ahí están interconectados, ¿no? Todos en un medio ambiente específico, ¿no? Que es el área tropical, ¿no? Nosotros en Cochabamba no tenemos al mosquito, podemos tener al reservorio, al ratón, pero no hay el mosquito, o sea, no tenemos. Pero en el trópico hay el mosquito, hay el reservorio, el mosquito contiene al parásito y ahí estamos nosotros al medio como susceptibles para la infección. Entonces ahí tenemos la lesión primaria. Con la lesión con que va a debutar la leishmaniasis es con una lesión cutánea, una úlcera cutánea en el lugar donde el mosquito ha inoculado, es decir, en el lugar donde el mosquito ha picado, y ahí ya va a eliminar a sus parásitos, ¿no? Esta úlcera cutánea va a evolucionar, no puede curar sin tratamiento, pero no es una cura clínica, puede haber una cura clínica nada más, ¿no? Pero no es una cura parasitológica, sigue y aparece posteriormente en meses o años como una lesión mucosa, ¿no? La familia del Tripomastidae, leishmaniasis, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos, ¿no? Las del viejo mundo y las del nuevo mundo, ¿no? Nosotros tenemos la leishmaniasis amazonensis, brasilensis, lanzoni, trópica. Bueno, haciendo como un paréntesis aquí, todas estas, las de las nuevo mundo, la lanzoni, trópica, lanzoni, amazonensis, brasilensis, producen lesiones cutáneas.
En el viejo mundo tenemos estas otras, que son la Chagassi, Donovan, Infandum, que no producen lesión cutánea, son lesmaniasis también, pero la denominada lesmaniasis visceral o calazar, que producen lesiones a nivel de órganos como hígado, vaso y médula, ¿no? Entonces, aquí no hay lesión cutánea. Aquí sí vamos a tener lesión cutánea y lesión mucosa. El agente de la leishmaniasis tiene una distribución geográfica específica, es decir, en área tropical. Tiene un cuadro clínico típico, una úlcera cutánea que posteriormente puede ir hacia una úlcera mucosa, ¿no? Tiene una modalidad epidemiológica específica, ¿no es cierto? Es decir, se distribuye en el área tropical con un vector específico del género de la lutzomía y con un reservorio también específico que son los animales, perros, marsupiales, zorros, el quirquincho, ¿no? Que es el tatú que nosotros conocemos también. Ahí tenemos, bueno, esto es como una referencia, ¿no? Desde el 86 tenemos a la leishmania en Bolivia, desde el 92 en el Chapare, la brasiliense y la zona en Ichilo. Nosotros ya determinamos, ¿no? Que en el Centro de Medicina Tropical a estos tres como vectores de la leishmaniasis cutánea, ¿no? Y la Lanzoni en La Paz. Si nosotros vemos nuestro territorio, más del 75% es área tropical, ¿no? Y solamente un 30%, vamos a decir, que es área altiplánica, que es no endémica, ¿no? Y dentro de estas zonas endémicas hay zonas hiperendémicas, ¿no? Y ahí estamos nosotros, ¿no? En el Chapare, en los Yungas, Riberalta, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros encontramos un caso positivo, por ejemplo, en Oruro, ¿no? Que es del altiplano, no voy a pensar que es un caso autóctono, ¿no? Sino es un caso que ha venido importado de otro lugar, ¿no? Entonces, Oruro, Potosí, Chuquisaca, no tenemos casos reportados de leishmaniasis como tal, ¿no? Pero sí en esta área del 70%, Cochabamba, Tarija, etcétera, pero que vienen de estas áreas endémicas. Gracias a Dios todavía no tenemos al mosquito, ¿no? Que vive acá. Y eso era lo que pensábamos con el dengue, ¿no? Que no tenemos al mosquito acá, pero ahora ya tenemos al mosquito y ya hay una infección autóctona también acá, ¿no? Con el dengue. Ajá. Sí, ya tenemos dengue en Cochabamba y hay. Tenemos casos ya propios de Cochabamba. Ahí está el reservorio, ¿no? Los marsupiales, el ratón, el perezoso, el armadillo, y miren ahí cómo, ¿no? Se va comiendo la orejita ahí. Este es el quirquincho, mono, y bueno, nuestro más amigo es el perro, ¿no? Entonces, ahí tenemos. Miren ahí con este tiene una leishmaniasis mucosa, ¿no? Porque ya está en la nariz. Ahí tenemos la rata, miren su oreja. Y bueno, ¿quién es el vector? El mosquito, ¿no? Que va a depositar sus huevos, la forma larvas, esta pupa que no se alimenta y un adulto que este periodo desde pupa hasta adulto, desde huevo hasta adulto es de 5 a 10 semanas, ¿no? El mosquito macho se alimenta de la savia de las plantas, ¿no? Y es la mosquita hembra la que necesita la proteína de la sangre para que sus huevos puedan madurar, ¿no? ¿Cuál es la característica? ¿Cómo es que el parásito, o sea, nos contagiamos? Hay un mosquito, la hembra que tiene ya la leishmaniasis, ¿no? Entonces viene a picar y una característica de la picadura de la leishmaniasis es que duele, es como que te pincharon una aguja, es dolorosa la picadura. A diferencia de la malaria, ¿no es cierto? La malaria, cuando te pica el mosquito de la malaria, tiene que entrar hasta el capilar, o sea, tiene que ser una picadura profunda. Entonces tendría que dolerte, ¿no es cierto? Pero ¿qué hace el mosquito? Primero te lame, te anestesia y recién te pica. Por eso que no sientes tú la picadura. La leishmaniasis no tiene esa capacidad, ¿no? Entonces te pica y sí te duele, ¿no? O, no, el dengue, pero tiene sus características, ¿no? Por ejemplo, la malaria es un mosquito sucio, le gustan los charcos. El dengue es un mosquito limpio, ¿no? Él va solamente a quedarse en agua limpia, ¿no? Porque hay periodos de mayor contagio, mayor cantidad de mosquitos en la época de lluvia, porque todos recolectan agua, pero no tapan su agua.
¿no? Entonces agua limpia y el mosquito ahí se queda, ¿no? Y el mosquito de la leishmaniasis es el mosquito más simpático de todos, ¿no? Porque cuando vemos a la leishmania vemos que tiene alas nacaradas, ¿no? Es distinto el mosquito, ¿no? Y bueno, cuando se hace una lucha contra el vector, puedes atrapar a los tres en uno, ¿no? Entonces, no discriminas. Este es malaria, no, toditos entran. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la mosquita tiene al vector, ¿no? Va a escoger su víctima ahí, ¿no? Que nosotros somos los que pasamos por su camino, nos pica y al momento de picar, ¿qué va a hacer? Va a regurgitar a los parásitos. ¿Por qué? Porque este parásito cuando está en el cuerpo del mosquito, lo que hace es destruye la quitina paraesofágica, ¿no? Entonces, porque se multiplica tanto en el intestino y destruye. Entonces, cuando quiere ingresar la sangre, no puede, entonces no hay continencia, más bien regurgita los parásitos, ¿no? Entonces, en el mosquito, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener al promastigote, ¿ya? El promastigote se caracteriza porque este es el parásito y tiene esa cola. Entonces, cuando regurgita hacia la piel, esa cola va a hacer que se vaya movilizando. Pero ahí actúa nuestro sistema inmunológico, ¿no es cierto? Reconoce y ¿qué va a hacer? Fagocitar. Nuestros macrófagos fagocitan al promastigote todo menos la cola. Y ahí se convierte en amastigote, ¿no? Entonces ahí tenemos, miren, los macrófagos llenos de amastigotes, ¿no? Esos amastigotes van a ir multiplicando dentro del macrófago hasta que llega un momento en que el macrófago se rompe y estos van a ir a parasitar a otro y ahí se produce la lesión, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos un diagnóstico, por ejemplo, un examen de la piel o un cultivo, vamos a encontrar a quién? Al amastigote, ¿no? No al promastigote, a no ser que le hagan una autopsia al mosquito, ¿no es cierto? Ahí encontraríamos al promastigote. Pero es el amastigote el que vamos a encontrar nosotros en estudio que realicemos, ¿no? Entonces, el amastigote vamos a presentar, se puede observar en la piel, ¿no? Y también podemos hacer un examen parasitológico directo, ¿no? Tomamos la muestra, extendemos y ahí vamos a ver al macrófago lleno de estos parásitos, ¿no? En el insecto encontramos al promastigote, ¿no? Que va a destruir la quitina, ¿no es cierto? Y el insecto se vuelve infeccioso después de una comida de parásitos en 7 a 10 días, ¿no? Entonces ya puede estar infectado. Ahí tenemos el amastigote en piel y el promastigote en el vector, en el vector que es el mosquito. La leishmaniasis en el hombre, ¿no? Vamos a ver que vive en áreas tropicales y subtropicales, generalmente relacionado con actividades laborales, ¿no? Porque el hombre entra hacia el monte, a los sembradíos, entonces ahí se va a poner en contacto con el mosquito y por lo tanto mayor riesgo a infectarse. En las mujeres no tanto porque se quedan en la casa, ¿no? Pero ahora, bueno, ya hay una igualdad, ¿no? Todos salen a trabajar, entonces todos estamos en riesgo. El diagnóstico tiene que ser clínico y tiene que ser parasitológico, ¿no? Pero, por ejemplo, en Chapare ya el diagnóstico simplemente clínico ya puedo iniciar tratamiento, ¿no? Sin necesidad de hacer un diagnóstico parasitológico. El diagnóstico clínico es por la sospecha, ¿no? Yo voy a sospechar de leishmaniasis en todo paciente que venga con una úlcera y que venga de área tropical y que esa úlcera tenga ciertas características que vamos a ver ahora, ¿no? Muchas veces necesitamos confirmar porque el tratamiento es pesado y es costoso. Bueno, hasta antes era costoso, ¿no? Ahora ya este tratamiento está subvencionado, entonces no es tanto, pero antes se tenía que comprar las ampollas. Vamos a ver ahorita. Entonces tenemos el diagnóstico de la forma cutánea, que es la más frecuente, y la mucocutánea, que viene como secundaria a la cutánea, ¿no? Siempre y cuando no había habido tratamiento, ¿no? Cuando hablamos de la cutánea, podemos hablar de una úlcera, ¿no? Pero vamos a ver que existen distintas formas de presentación también, ¿no? La forma cutánea. La mucosa, una característica es que produce lesiones destructivas, destruye, ¿no? Por eso es que las cicatrizaciones también son indelebles, son cicatrizaciones, vamos a ver después, que son, que producen lesiones cicatrices
muy profundas, ¿no? Entonces, la lesión ulcerosa en el 65% de los casos, ¿no? Le dicen también el botón de Orión, dicen, ¿no? Que es como un rodete bien delimitada, ¿no? De base granulosa, que si nosotros tocamos al medio sangra fácilmente, pero una característica de la leishmaniasis es que no duele. Pese a tener estas úlceras, no hay dolor. Sí hay ganglios, ¿no? Que pueden estar positivos, pero no hay dolor. Tenemos también otra forma que es la lesión nodular en el 16% de los casos. Una lesión infiltrativa, ¿no? En el 7% de los casos. Y una lesión proliferativa en el 5% de los casos, como una lesión queloidea, ¿no? Y por último, menos frecuente, una lesión de tipo verrugosa, ¿no? Por eso es que a veces se nos hace dificultoso el diagnosticar cuando tiene esas otras variantes de presentación, proliferativa, infiltrativa, porque por ejemplo acá puedo pensar en una leishmaniasis, no puedo pensar en algún tipo de infecciones en la piel, una verruga, por ejemplo, en la otra una lesión queloidea, en la otra una micosis, ¿no? Entonces por eso es que puedo confundir. La leishmaniasis cutánea va a aparecer en el lugar donde el mosquito ha picado, ¿no? Y que son las áreas más expuestas, ¿no? Por ejemplo, brazos, piernas, cara, ¿no? Es tan frecuente. Es una lesión única, ¿no? Que a veces puede agrandarse lentamente y puede haber esas otras variantes, ¿no? Verrugoide, nodular, infiltrativa, etcétera, ¿no? Bien delimitada, ¿no? Una úlcera indolora, ¿no? Y que algunas veces puede curar de forma espontánea en 6 a 12 meses. Pero es una curación clínica, la lesión nada más. Pero la curación de la leishmania tiene que ser clínica y parasitológica también, ¿no? Entonces, pero una característica de la curación de la leishmaniasis es esta cicatriz deprimida, nacarada, que vamos a ver más. Ahí tenemos la lesión, ¿no? Ulcerosa, quienes afectan los varones, económicamente productivas, las edades, localización de miembros inferiores, superiores, cabeza y tronco, ¿no? Semanas a meses el periodo de incubación, ¿no? Y las cicatrices, ¿no? Que a veces el paciente, por ejemplo, puede venir con una lesión mucosa, ¿no? Y con perforación del tabique, por ejemplo, en el chapare tenemos, ¿no? Con perforación del tabique. ¿En qué puede sospechar? Si se perfora el tabique, la cocaína, ¿no? Y en el chapare, pues tenemos un montón de cosas, ¿no? Entonces, podemos, ¿no? Expresar en eso, pero puede ser una lesión secundaria a una lesión cutánea resuelta, ¿no? Que es la leishmaniasis mucosa, ¿no? Entonces hay que buscar, ¿no? Paciente que si yo tengo con una lesión en el paladar, en mucoso, una herida que viene del trópico, de un área, que haya un nexo epidemiológico, entonces yo tengo que buscar cicatrices, ¿no? Entonces el paciente me puede decir, hace tiempo tenía una herida aquí, pero ya cicatrizo le veo y la característica de la cicatriz es distinta, ¿no? La cicatriz es bien típica, ¿no? Es deprimida, hipocrómica, puede no tener nódulos, pero esta cicatriz también es una cicatriz que se umbilica, vamos a ver ahorita, ¿no? No es una cura parasitológica, ¿no? Entonces ahí tenemos, miren, la cicatriz hipocrómica y muchas veces aquí en el punto se va a umbilicar. La mucocutánea tiene una lesión de meses o años después, ¿no? No, pues algunas veces no se evidencia una lesión cutánea previa, ¿no? Precedente, y pueden incluso haber también en algunos casos lesión cutánea y lesión mucosa. Entonces ahí tenemos lesiones destructivas, ¿no es cierto? Miren, aquí por ejemplo hay tabique, pérdida del tabique, ¿no? Aquí pérdida, lesión en el paladar, pérdida de la úvula también, ¿no? Podemos tener, miren, lesiones así. Y aquí tenemos las lesiones concomitantes, cutánea y mucosa también, ¿no? Ahí tenemos eso también, ¿no? Unas lesiones, ¿no? Que pueden incluso necrosarse. Este paciente era un paciente típico de años en el Vietnam. Yo me acuerdo de él cuando estaba estudiando todavía, incluso cuando mi hermano estudiaba en la facultad, él ya nos contaba, ¿no? Y yo después lo vi al final. Este paciente tenía leishmaniasis, pero en esa época la leishmania no había
una subvención para el tratamiento, entonces cada ampolla costaba mucho. Entonces este paciente estaba esperando su tratamiento años y años, ¿no? Entonces había los alumnos, ¿no? Juntaban dinero pero tenía que ser un tratamiento completo, no podían hacer 2, 3 ampollas y vamos a ver cómo se aplica la dos, ¿no? Pero miren esta nariz, ¿no? En este paciente es la nariz de tapir, que decimos, ¿no? Que es una nariz como caída, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha destruido el tabique, ¿ya? Esa es la nariz de tapir. Y miren estas lesiones, entonces ustedes cuando haya una curación, ¿cómo va a ver esa boca? Se va como que a arrugar, ¿no? No es. Entonces ahí tenemos una lesión ulcerosa, posteriormente aparece una lesión mucosa, puede haber una fase asintomática, ¿no? Donde no hay dolor, donde puede no haber síntomas y se presenta la lesión mucosa, ¿no? Para que uno tenga las lesiones más graves, etcétera, mucho va a depender de qué, del componente genético de la misma persona, incluso hasta del parásito, ¿no? Del agente, ¿no? Hay algunos parásitos que son mucho más agresivos que otros, ¿no? Lesiones concomitantes, miren, lesión mucosa, lesión cutánea. Este paciente lo conocimos. Este paciente, todos pensaban que era loco, drogadicto, borracho, porque hacía ruidos nada más, gritaba y venía así. Resulta que a este paciente lo lograron en Villa Tunaria, en el Centro de Medicina Tropical, le ven, ¿no? Y por estas lesiones que tenía, piensan en una leishmaniasis, le hacen estudios, si era una leishmaniasis, ¿y qué pasó? Destruyó sus cuerdas vocales. Entonces, por eso es que el paciente no hablaba, ¿no? Entonces era una leishmaniasis mucocutánea, ¿no? Cutánea y mucosa, y aquí hay destrucción del tabique, ¿no? Las cicatrices que deja la leishmaniasis son cicatrices indelebles, ¿no? Tienen procesos inflamatorios, atróficos, y del paladar da una cicatriz característica que es la cruz de Escomel, ¿ya? Que de Escomel, que les voy a mostrar más o menos. Son jugosas, ¿no? Sí, es esta. ¿Mm? Ven, esa es la cruz de Escomel. Como hemos dicho, la cicatriz se umbilica, ¿no? Es como si tuviera un punto acá, pero en este caso de la mucosa es como una cruz. Ahí tenemos. Y bueno, para que tengamos una idea de cuál es la otra leishmaniasis, la cala-saro-visceral, ¿no? Que se presenta en 90% en la India, en el Brasil también hay. Y la característica de este parásito es que se transmite por la picadura, pero el parásito no se queda en piel, se va hacia el, 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 la médula, el hígado y el vaso. Entonces tenemos esta característica. Y no hay un reservorio, ¿no? O sea, no vamos a tener contagio a través de la picadura otra vez, porque no va a haber ningún mosquito que pueda llegar hasta el hígado, ¿no? Para absorber los parásitos. Entonces se queda en el hombre este tipo de parásito, ¿no? Los agentes, Leishmaniasis donovani, infantum, trópico chagásica, tiene un periodo de incubación de 2 a 6 meses. Y si nosotros vemos acá en la niña, lo que nos llama la atención que es, no es el peinado, es la palidez extrema, ¿no es cierto? Palidez, el enflaquecimiento, ¿no? Y ahí tenemos, ¿no? Miren, hasta acá es el hígado y hasta acá tenemos el vaso. Hay una hepato, espleno, megalia, ¿no? Entonces, ¿cómo debutan estos? Con fiebre crónica, pérdida de peso, hepatoesplenomegalia, y como hay una afección en la médula, va a destruir las células formadoras y va a haber una pancitopenia, destrucción de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Podemos confundir con todo esto, ¿no? Con tuberculosis, brucelosis, Hodgkin, malaria, leucemia, cirrosis, esquistosomiasis, etc. El diagnóstico va a ser con confirmación, la clínica. Hay una úlcera, una lesión mucosa, pero yo tengo que demostrar los parásitos, ¿no? Pero
En el trópico ya como se conoce tan bien la enfermedad no necesitan un diagnóstico, puedes iniciar por clínica nada más, ¿no? No necesariamente para, pero ahora ya en el Chaparro ya tenemos, ¿no? El material suficiente para hacer un extendido, nada más tomo la muestra, extiendo, tiño y ahí estoy viendo el macrófago con los amastigotes, ¿no? Entonces, como sospecho, tengo que tener un hombre clínicamente sano. Si veo a una persona que no tiene lesión, le puedo hacer estas intradermorreacciones, ¿no? Que me dan positivo cuando es lesmania. Si a quién voy a hacer el estudio, aquel que tenga una cicatriz sospechosa, aquel que tenga una úlcera o una lesión mucosa, ¿no? El diagnóstico puede ser epidemiológico también, ¿no? Apoya mi diagnóstico, una úlcera y el paciente viene del trópico, ¿no? Puedo hacer un diagnóstico parasitológico, la observación del parásito de forma directa a través de un extendido y de un cultivo también en algunos casos, ¿no? Inmunológicos con la intradermorreacción de Montenegro, que es una reacción antígeno-anticuerpo. ¿Qué yo hago? Tengo el antígeno, ¿no? Y voy a hacer un amboncito acá, ¿no? Pongo de unos 5 milímetros y si hay lesmaniasis ya tengo anticuerpos, entonces va a haber una reacción antígeno-anticuerpo. Entonces el ambón va a aumentar de tamaño. Entonces para mí eso va a ser positivo. Entre otros tenemos, por ejemplo, la patología, la punción esplénica, medular, del hígado, y donde voy a encontrar a los macrófagos que contienen al amastigote, perdón. Tratamiento. Esa reacción de Montenegro, Es una reacción antígeno-anticuerpo, ¿ya? esa de Montenegro. Sí, de Montenegro. Esa yo lo que hago es, tengo el antígeno y pongo en el dorso, ¿no? Un amboncito de 5 milímetros, marco bien y voy a leer a las 48 horas, ¿no? Le digo al paciente que no se toque, no se rasque y a las 48 horas veo y ha crecido, es positivo, ¿no? A veces le digo que no se toque porque a veces se tocan y esparce del antígeno y me puede dar un falso positivo, ¿no? Entonces el paciente tiene que irse así. Bueno, antes nosotros, eh, eh, por situaciones de logística y todo, el paciente venía, le dábamos el medicamento y se iba si había alguien que podía administrarle, ¿no? Pero a veces el paciente, como en todo, ¿no? Se le daba, se ponía una inyección y ya las otras ya no. Entonces, lo que se prefiere ahora es que si hay lesmaniasis, el paciente se interne, ¿no? Porque también a veces vienen del monte, ¿no? 2, 3 días caminando, entonces no pueden venir cada vez. Entonces los interna por 20 a 23 días, que es el tratamiento completo, para administrarles la medicación. Ahora, ¿qué medicamento utilizamos? De primera línea, el antimoniato de meglubine, que es el glucantime, y el estivogluconato de sodio, que es el pentostan. Si esto no funciona, me voy a la anfoteresina B. La anfoteresina B es muy hepatotóxico, ¿no? Entonces, por eso es de segunda línea y este es de uso exclusivamente hospitalario, ¿no? El otro puedo hacer de forma ambulatoria. Ahora, ¿cómo yo voy a dosificar? Por ejemplo, a ver, ¿cuánto estás pesando? Sí, 63 kilos, ya. Ahora, si él tiene leishmaniasis diagnosticada, ya tengo mi cultivo, tengo mi examen parasitológico, entonces ahí le tengo que dar 20 miligramos kilo peso al día de glucatime. Si está pesando 63 kilos, ¿cuánto sería la dosis total? 2 por 3, 6. 2 por 6, 12. 126, ¿no es cierto? 126, o sea, 1260 miligramos de componente activo. Ahora, ahí estamos viendo. Las ampollas de glucantime vienen en una presentación de una ampolla de 5 ml y cada 5 ml tiene 405 o 425 miligramos de componente activo. Si él necesita 1203 ampollas, 3, porque 3 por 4 son 12. Entonces necesito como 3 ampollas del medicamento que le voy a administrar por alrededor de 20 días más o menos, ¿ya? Ahora,
Si es 3 ampollas día, ¿cuántas ampollas necesito en 20 días? 2 por 6, 12. ¿Cuánto sería? Si son 3 ampollas por ¿qué? 60 ampollas, ¿no? 20 días, 60 ampollas, ¿no? Entonces voy a administrar las 60 ampollas. Ahora, ¿cómo administro? Lo que yo tengo que hacer es evitar cualquier reacción alérgica o evitar, a veces la inyección, por ejemplo, si se le voy a poner 3 inyecciones a él, 3 ampollas, son 15 ml que tengo que poner intramuscular o endovenoso, ¿no es cierto? ¿Qué prefiero la vía intramuscular, no la endovenosa? ¿Puedo colocar? Sí, si te tengo hospitalizado con una vía, etcétera, ¿no? Porque el medicamento puede producir mucha flebitis. Entonces, si produce flebitis, voy a descontinuar y ahí tengo problemas. Entonces, la vía intramuscular es la que más me ayuda porque es un medicamento que es muy liposoluble, entonces no nos produce mucho. Son 15 ml, puedo poner 7.5 en una nalga, 7.5 en la otra nalga. Ahora, ¿cuál es el cuidado que tengo que tener? No puedo yo, si a él le duele mucho, tiene una reacción alérgica, no. Entonces, por eso es que yo tengo que también un poco sensibilizar al paciente, ¿ya? Entonces, ¿qué hago? Le digo, ¿no? Voy a colocar, puedo mandar así, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿Me has dicho? Diego. Diego, ¿tu apellido? Diego, ¿qué? ¿Solo? Sousa. Sousa, ya, Diego Sousa. Diagnóstico, leishmaniasis. RP, glucantime, de 5 ml, número de ampollas, 60 en total. Administración. Primer día, 25% de la dosis total. Si son 15 ml, el 25% va a ser como 13 ml, ¿no es cierto? 13 ml intramuscular profundo lento. Segundo día, la mitad del 50% de la dosis total, que va a ser como 7 ml, 7.5 ml. Intramuscular profundo lento. Tercer día, el 75% de la dosis, que va a ser como unos 9 ml, digamos, 9 ml intramuscular profundo lento. El cuarto día, el 100% de la dosis, que es 15 ml, ¿ya? Intramuscular profundo hasta terminar. Porque como hemos dosificado poquito, puede que sea que la última dosis sea 2 ampollas nada más. Entonces, hasta terminar, ¿no? Tengo que colocar eso. Ahora, siempre trato de redondear lo más que pueda la dosis y siempre a más, nunca a menos, ¿ya? Por ejemplo, si él necesita 12.75 ml, no voy a hacer 12.70, no, hago 13 directamente para evitar también confusiones con el que va a ir administrando, ¿no? Entonces hay que ser gradual. Gradual para que se vaya sensibilizando al paciente, ¿no? Porque si le pongo de golpe, puede haber alguna reacción que no sea alérgica y yo diga, es alergia. Entonces, ¿qué voy a utilizar? La anfoteresina B, ¿no? Que es más tóxica para el paciente. Ahora, en el estiogluconato de sodio es lo mismo, 20 miligramos kilo peso, pero ¿cuál es la ventaja de esto? Que por cada 5 ml hay 500 miligramos, ¿no? Que es la concentración total. O sea, es más fácil, ¿no? No es 4.25, ¿no? Se puede calcular, pero lamentablemente esta presentación no tenemos en el programa de leishmaniasis, solamente el glucantime. La anfoteresina B, bueno, vamos a ver mucho este medicamento cuando hablemos de hongos, porque para los hongos sistémicos, los hongos que afectan pulmones, cerebro, huesos, etcétera, utilizamos la anfoteresina B como tratamiento secundario, o sea, en caso de que no resulten los otros, ¿no? Entonces, es una presentación de 50, viene así, de uso intrahospitalario, en dosis de 0 a 1 miligramos por día, ¿no? Y no excedemos hasta los 3 gramos, y siempre tengo que realizar pruebas de función hepática, renal, etcétera, cada 10 días, ¿no? Nosotros hemos tenido, las primeras veces que se usó esto,
hemos tenido a un pase un soldado que tenía leishmaniasis que murió por intoxicación por la anfoteresinal, porque no se calculó muy bien. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. ¿Con qué hacemos diagnóstico diferencial? Con las úlceras, las piodermitis también podemos hacer, con la paracoccidioidomicosis, que es un hongo, la esporotricosis, que es otro hongo, la cromomicosis también es un hongo, las neoplasias, sífilis, con la tuberculosis cutánea, ¿no? El herpes también, y con la hanseníasis o la lepra también, ¿no? Con eso voy a hacer el diagnóstico diferencial, ¿ya?